Bueno, entonces mire que esta prueba, el paso número 1 es lo mismo. Paso 1 y paso 2 básicamente es lo mismo que nosotros hacemos con la chi cuadrado. De hecho, eso no hace parte de la prueba, sino que yo tengo un conjunto de datos que son continuos y estadísticamente para hacer un buen manejo de esos datos, pues se recomienda agruparlos en intervalos de clase y determinar de ello la frecuencia observada. En esta prueba yo la llamo FO, como de pronto para un poquito, porque allá se maneja es la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Acá hablamos es de la probabilidad esperada acumulada. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a generar unos datos en Excel y vamos a hacerle todo el tratamiento nuevamente. Entonces, tomemos unos datos. Voy a coger una función aquí normal y voy a generar unos datos. Hay una función que también tiene Excel que puede utilizarse para uno generar números normales. Se llama distribución normal invertida. De hecho, la voy a utilizar aquí para generar unos 50 datos, 60 datos. Distribución normal invertida. Observen que aquí en esta distribución donde dice probabilidad, yo le voy a colocar el generador aleatorio. Aleatorio. Esto es muy importante que lo tengan presente ustedes cuando vayan a hacer el trabajo. Cuando ustedes en el trabajo vayan a hacer las pruebas de bondad de ajuste, la idea cuando uno está trabajando con un modelo hipotético es generar variables. Entonces, mire, este ejercicio que yo estoy haciendo aquí lo pueden hacer ustedes. Yo cojo la función distribución normal invertido, le coloco una media, póngale una media de 10 y una desviación estándar de 2. Entonces, coloquémosle a estos dos decimales y copiemos esto. Unas, ¿qué? 4, 5, 10 veces hacia acá. Y copiemos. ¿Cuántas veces copié? 6 veces. Tengo 60 datos. Le voy a quitar entonces la fórmula. Mire que yo lo que hice ahí fue generar una muestra aleatoria. Esta muestra aleatoria sigue en una distribución normal. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con la distribución normal. Y copio y pego para que se me quite la fórmula. Entonces, yo tengo un conjunto de datos. Esta primera parte, pues lo que sencillamente es tratamiento de datos. No hace parte de la prueba como tal. Entonces, lo primero que debo mirar es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, que es n. Vamos a cerrar esto. N igual a 60. Recordemos que hallamos k como la raíz cuadrada de n. Entonces la raíz cuadrada de 60 va a ser igual a 7.7. Se aproxima al entero más cercano, sería 8. Encontramos el x mínimo, el x menor, y encontramos el x mayor. Encontramos el rango y encontramos la amplitud. Entonces, el x menor lo voy a buscar con la función min. Vamos a buscar cuál es el menor de estos datos. El x mayor con la función max.
a partir de estos dos valores, pues encuentro el rango del conjunto de datos. Entonces el rango va a ser igual al X mayor menos el X menor. Y la amplitud es igual al rango sobre K. Dividido K, que es 8. Y esto entonces le ponemos la misma cantidad de cifras decimales que tengan los datos, que en este caso es 2. Y aquí tenemos la información inicial para agrupar el conjunto de datos. Ahora bien, arrancando desde el X menor y hasta el X mayor, vamos organizando los 8 intervalos que tenemos acá. Entonces voy a colocar límite inferior, límite superior. Perdón. Entonces, arrancamos el límite inferior, el X menor, y seguimos sumándoles la amplitud, que es esta. Entonces tenemos que esto es igual y copiamos hacia abajo. 8 intervalos. El último límite debe coincidir con el X mayor. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1 aún. Mire que el último es 14, 16, que es el mayor. Bueno, entonces vamos a hallar cuál es la frecuencia observada. Sigue siendo la misma frecuencia observada que vimos en la prueba chi cuadrado. Pero acá, observen que yo la llamo FO. Pero esta es la frecuencia, la letra mayúscula siempre te va a indicar de que es acumulada. La O va a significar que es observada. La E va a indicar que es esperada. La P es probabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la frecuencia observada. La otra es frecuencia observada acumulada. Esta es probabilidad observada acumulada. Esta es probabilidad esperada acumulada. Entonces, por eso utilizo yo esta, digámoslo así, esa notación para que sea un poco más fácil de leer. No tenga uno que aprenderse de memoria todas esas denominaciones. Entonces voy a hablar de la FO. La FO, pues, es la frecuencia observada. Acuerden que esto lo hacemos con la función contar puntos sí. Función contar puntos sí. Seleccionamos el rango de datos. Fijamos ese conjunto de datos porque mi interés es copiar esa fórmula. Y el criterio es que sea menor o igual al límite superior. Acuérdense que aquí hay que hacerle aquí un truquito. Le colocamos esta I y la celda que va a leer. Entonces mire que me dice Excel que entre 6.01 y 7.2 de los 60 datos hay 2. Copiamos esta fórmula y él me está leyendo los dos anteriores, entonces lo voy a quitar, le voy a decir menos la suma de desde 2 puntos hasta este valor. Fijo, perdón, a la izquierda, me da pues, hay un error acá. Ya, discúlpenme un segundito, muchachos, yo saco de combate esta tosecita.
Bueno, entonces, miremos acá, me aparece un negativo, cosa que no debería ser, quiere decir que hay un error. ¿Dónde tengo ese error? Desde 14, G14, claro, esto es G, esto no es F. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hagámosla de nuevo a ver. Contar puntos sí. Fijemos. Menor o igual que F. Este es I. Ahí no hay ningún problema. Si copio la fórmula, le voy a quitar. ¿Dónde está el problema? Aquí le voy a quitar menos la suma desde G14 hasta G14. Voy a fijar esta. Pongamos esto con números enteros. Y copiemos la fórmula. Al final verifico si en efecto tengo los 70 datos. Miren que sí. Entonces, ahora que voy a hallar la FOA, frecuencia observada acumulada. ¿Cuál es esa frecuencia observada acumulada? Pues esta misma la voy a acumular. Frecuencia observada acumulada. Recuerden que para acumular sencillamente cogemos esta primera, la traemos acá y luego sumamos todos los... Y obviamente el último será 60. Entonces calculamos la FOA. Después calculamos la POA. ¿Qué es la POA? Probabilidad observada acumulada. Probabilidad observada acumulada. Entonces, la POA sencillamente es dividir cada una de las FOA por el total de datos, que es 60. Recuerden que quedamos en que vamos a trabajar cuando sea algo de probabilidad con 2 decimales. Calculamos la POA. Después que de calcular la POA, calculamos la PEA. Entonces, la PEA, esta PEA, sí tengo yo que plantear el sistema de hipótesis. Esto es algo muy análogo a lo que hacíamos allá en chi cuadrado. En chi cuadrado lo hacíamos con P de X. Entonces, yo tengo acá que plantear el sistema de hipótesis, al igual que lo hacía allá. Entonces, debo decir lo siguiente. Vuelvo y establezco el sistema de hipótesis diciendo, por ejemplo, como vamos a probar las 3 que probamos por allá, yo voy a decir que H sub 0, los datos siguen la distribución. Por ejemplo, voy a decir uniforme. Y H sub A, la hipótesis alternativa, los datos no siguen la distribución uniforme. Uniforme. Entonces,
Ya planteado el sistema de hipótesis, voy a calcular la PEA. Resulta que la PEA utiliza la fórmula acumulada. Es decir, límite superior menos A sobre B menos A. Muy diferente a como la utiliza la otra. Entonces, con esta fórmula, pues yo calculo todas esas probabilidades de la P. Entonces, si me vengo a Excel, pues voy a decir que esto es igual al límite superior menos A, que es el X menor, dividido B menos A, que sería el X mayor menos el X menor. Entonces va a ser igual a X mayor menos el X menor. Ahí tengo la probabilidad. Copio la fórmula hacia abajo. Y mire que esto es muy característico. Como esto utiliza la distribución acumulada, esto va creciendo la probabilidad. Entonces, luego que ya tengo la POA y la PEA, hallo la diferencia absoluta. Entonces mire que la diferencia absoluta, ¿cuál es? Valor absoluto de la POA menos la PEA. Una resta. Entonces aquí coloquemos diferencia entre la POA menos la PEA o la PEA menos la POA. Es indiferente porque igual pues es un valor absoluto. Entonces vamos a utilizar la función ABS, que es absoluto en Excel, para restar la POA menos la PEA. Entonces, ¿cuál es el estadístico de prueba? Es la máxima diferencia que tengamos acá. Es decir, el mayor número que yo tenga acá es en este caso sería 0,17. 0,13, sí, 0,17 sería. 0,17 es el estadístico de prueba. La máxima diferencia que encuentre yo ahí en esa columna va a ser pues el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba también lo voy a comparar. Yo tengo que definir ¿cómo se llama? Una regla de decisión y lo voy a comparar con lo que tengo en la tabla. Voy a buscar aquí la tabla normal. Aquí tengo la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Y yo lo que voy a mirar es el nivel de significancia versus n. Entonces yo voy a comparar esto. Yo voy a decir regla de decisión. ¿Qué dice la regla de decisión? Si MD es menor que el valor, digámoslo así, MD, N, ya pongámosle otro nombre para que no nos confundamos. Un valor C cualquiera. Es el valor crítico. N, alfa. Entonces mire que acá en Excel me dio que
MD es 0,17. Y voy a buscar cuánto vale C. CN alfa. N es el tamaño de la muestra, o sea que tengo 60 datos. Y alfa es el nivel de significancia, que es 0,05. Entonces podemos buscar en esa tabla, en esta parte buscamos 60. Dice que para los n mayores que 50, entonces para los n mayores que 50 hay que coger con la columna 0,05. ¿Qué dice? Vea, para los n mayores de 50 utilice esta formulita que está acá. Esa fórmula es que 0.87, 58, 97 dividido la raíz cuadrada de n, que es 60. ¿Cuánto da eso? Eso da 0,11. Es decir, esto lo voy a comparar con 0,11. Entonces mire que 0,17 por supuesto que es mayor que 0,11. Entonces, ¿qué pasa? La regla dice, si MD es menor que el valor crítico, H sub 0 se acepta. De lo contrario, H sub 0 se rechaza. Entonces, de acuerdo a este resultado, es claro que 0,17 no es menor que 0,11, lo cual indica que H sub 0 se rechaza. Si H sub 0 se rechaza, se afirma la hipótesis H sub A. Entonces, la conclusión que debo sacar, la conclusión es, dado que H sub 0 se rechaza, se concluye que los datos no siguen una distribución uniforme. O sigue una distribución uniforme. O sea, yo estos datos no los puedo simular mediante una distribución uniforme. Debo entonces definir nuevamente el sistema de hipótesis para proponer otra distribución. ¿Qué distribución vamos a proponer? Vamos a proponer la distribución exponencial. Entonces, replanteemos nuevamente el sistema de hipótesis. Voy a decir, los datos siguen una distribución exponencial. H sub A, los datos no siguen una distribución exponencial. Entonces, ahí tengo replanteado el sistema de hipótesis. Como esta prueba utiliza la función acumulada, pues la función de distribución acumulada exponencial, ya la hemos visto de varios momentos, es 1 por e a la menos lambda x. Entonces, esa x la vamos a transformar como el límite superior, porque vamos a acumular
hasta el límite superior. Es decir, esto es igual a menos lambda por el límite superior. Y con esta fórmula, pues, calculamos las probabilidades, las PEA. Esto es la PEA, la que me permite calcularse con esto. No olvidemos de que el estimador de lambda es 1 sobre la media de los datos, X bar. Entonces lo primero que debemos hacer pues es calcular la media, calcular lambda y luego aplicar esa fórmula. Entonces vamos a copiar aquí coloquemos aquí uniforme. Coloquemos la exponencial. Y sencillamente pues aquí voy a cambiar la PEA. Lo demás queda totalmente igual. Es más, metamos aquí una formulita para que esta vaina de una vez actualice eso. Igual max, porque es el mayor de todo. El mayor de todo acá y listo. Vamos a copiar la fórmula acá también para que me quede. Bueno. Entonces, vamos a calcular la media. Voy a colocar por acá media, que es X bar. Lo buscamos con la función promedio. Buscamos con la función promedio. Calculamos la media de los datos y con base en esto, pues buscamos lambda. Entonces está lambda y lambda es igual a 1 dividido la media. Entonces, conociendo lambda, ya podemos coger esta fórmula pues y llevarla ahí. 1 menos E es igual a 1 menos E elevado al menos lambda. Menos lambda es 0,10, lo fijo, multiplicado por el límite superior. Dos decimales y ahí tenemos las probabilidades. Ahí se me actualizó nuevamente esto. Miren que la tabla chi cuadrado siempre va a depender. Perdón, la tabla, el valor crítico de Kolmogorov siempre va a depender de n, que eso nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque son 60 datos. Y alfa es 0,05, o sea que esto sería igual a 0,11, ¿cierto? De hecho, yo podría aquí en Excel meterlo. Yo puedo colocar acá valor crítico. Ese valor crítico sería 0,11. Y aquí puedo colocar resultado de la prueba. Resultado de la prueba y decirle, vea, yo puedo decir, si este valor es menor, escriba, entonces H sub 0 se acepta. En caso contrario, H sub 0 se rechaza. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, H sub 0 también se rechaza. ¿Por qué? Porque 0,47 es mayor que 0,11.
¿Cuál es la ventaja de la SK? De que para cualquier prueba que yo haga, el valor crítico siempre va a ser esto. ¿Por qué? Porque igual yo tengo 60 datos y eso no va a variar de prueba a prueba. No era como la chi cuadrado que yo tenía que sumar las frecuencias esperadas y ya me cambiaban los grados de libertad. Acá no, acá siempre va a ser 60 y no es usual uno cambiar tampoco el nivel de significancia. Entonces mire que de acuerdo a esta prueba, yo no puedo simular esta variable ni por la distribución uniforme ni por la distribución normal. Venga, yo me traigo esto para acá. Que no me queda aquí también. Entonces mire que se rechaza tanto por la uniforme. Entonces, conclusión. De una vez coloquemos la conclusión aquí, ya que estamos. Conclusión. ¿Qué voy a decir? Sí. Si en esta celda dice, si en esta celda dice H sub 0, si en esta celda dice H sub 0, se acepta. En esa celda dice que H sub 0 se acepta, coma, entonces los datos siguen la distribución. También vamos a meter esto entre comillas. Los datos siguen la distribución uniforme. En caso contrario, los datos no siguen la distribución uniforme. Los datos no siguen la distribución uniforme. Aquí faltan las comillas, aquí falta cerrar comillas y acá falta también las comillas. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me está leyendo eso? Ah, no sé Profesor, entonces. porque tiene una comilla que incluye la coma que separa, pues la primera coma que separa, ahí pues la comilla la tenés cogiendo la coma. Ah, sí. Aquí falta una comilla también. Porque me va a leer el texto que diga ahí. Y acá lleva otra comilla, acá otra comilla. Creo que ahí está el tema, sí. Entonces mire que aquí están. Los datos nos siguen. Esto está en N. Esto está en N27. Pasemos para acá. Ya obviamente allá será en la otra hoja, pues será exponencial. N27. Aquí pues ya vamos a tener que cambiarla por la exponencial. Podría uno poner a leer por allá exponencial.
Miren, los datos no siguen la distribución exponencial. De igual manera, podemos probar la distribución normal. Vamos a copiar esta. Entonces redefinimos nuevamente el sistema de hipótesis. Y vamos a proponer la normal. Entonces, la normal, ya vamos a necesitar la media y vamos a necesitar también la desviación estándar. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar. ¿Cómo la calculamos? Pues la calculamos con la función desves. Esta desves, desviación estándar de una muestra. Seleccionamos y ahí tenemos la desviación estándar. ¿Qué nos toca cambiar acá? La P. Este 0,11 obviamente siempre va a ser el mismo, como les decía. Esa es la ventaja de la Kolmogorov, que uno no anda jodiendo que si tiene dos parámetros, que entonces ya son dos, que son uno. No, o sea cual sea la distribución, sigue siendo la misma. ¿Qué debo hacer ahora? Entonces, para estimar probabilidades, pues técnicamente yo debo replantear nuevamente el sistema de hipótesis y decir H sub 0, los datos siguen una distribución normal. Normal, sí. Y H sub A, los datos no siguen una distribución normal. Entonces, acuérdense que uno utiliza Z, que es igual a X menos mu, sobre desviación estándar para estandarizar. Esto para estandarizarlo lo hacemos con el límite superior, porque utilizamos la acumulada. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para estandarizar. Y a partir de esto calculamos pues la probabilidad. Nosotros aquí siempre vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual al límite superior. Y acuerden que en el ejercicio que le hacía la vez pasada, cuando X es menor, el valor me lo da inmediatamente la tabla, ¿cierto? Entonces aquí basta con, vamos a insertar aquí una columna para hallar ese valor de Z. Vamos a hallar Z, que para estandarizar, y sencillamente pues Z va a ser igual al límite superior menos la media dividido la desviación estándar, que sería esta que tengo acá. Y quedan estandarizados todos los valores. Ahora, ¿qué es lo que hago? Busco en la tabla, cuando esto es menor o igual a, vamos a buscar la tablita aquí para que recordemos un poco cómo es que se busca. En este desorden no estará la normal aquí. Entonces recordemos que en la tabla nosotros buscamos estos valores. Menos 1.69. Entonces busco menos 1.6 en la columna, menos 1.6 que está acá,
y allá en la arriba busco 0,09, porque el valor es 1.69. Entonces, busco menos 1.6 aquí y por acá 0,09. Esa probabilidad corresponde a ¿cuánto? A 0,40, a 0.0455. 0.455. Obviamente yo lo puedo encontrar con la función que le dije la vez pasada. La función de distribución normal estándar. Él me pide cuál z quiere buscar. Yo le digo este. Y precisamente me va a dar el mismo valor que está allá. ¿Cierto? Obviamente, y aquí está redondeado. Pero miro que es 0,045. Es decir, lo aproxima. De esa manera, pues, encuentro todos los demás, los que están abajo. Se recalcula nuevamente. Y mire que acá sí se va a cumplir. Si esto es 0,0, obviamente esto es menor que esto. Entonces acá me dice que h sub 0 se acepta. Y aquí voy a colocarle sencillamente que es la normal. La normal. Entonces mire que estos datos sí siguen la distribución normal. Pero tiene lógica. ¿Por qué? Porque es que mire que yo lo generé con una distribución normal. ¿Cierto? Mire que aquí se cumple que este es menor que este. Entonces se acepta la hipótesis y luego los datos siguen una distribución normal. Entonces, muchachos, estas pruebas son de gran utilidad en el proyecto de aula. ¿Por qué? Porque cuando usted va a simular, usted tiene unas locaciones. Entonces, esas locaciones, ustedes van a... Lo ideal es que cuando uno está simulando un sistema real, uno va al sistema real y en cada una de las locaciones uno recoge muestras. Ah, profe, que son tiempos, pues voy y mido tiempos. Ah, que es el conteo del número de piezas, voy y hago el conteo del número de piezas. Eso es lo ideal. Pero para nadie es un secreto que, dadas las condiciones de pandemia y todo el tema de movilidad y todo eso, hoy por hoy no es tan fácil uno ir a recoger datos. No es tan fácil uno ir a recoger datos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Todos esos generadores que hemos estudiado, me los puedo utilizar para generar variables aleatorias. Mire que yo aquí, ¿qué hice? Pues yo vine y lo que hice fue coger un generador de variable aleatoria y generé un muestreo artificial, digámoslo así. Digo artificial porque yo no tuve que ir allá a ninguna planta a tomar datos. Ahí está. Entonces, ya. Y eso es lo que ustedes deben hacer. Ustedes deben coger cualquiera de los generadores que nosotros tengamos, llámese uniforme, exponencial, normal, Weibull, triangular, y generar una muestra aleatoria. A esa muestra aleatoria le aplican la prueba de bondad de ajuste, y sencillamente le aplican la prueba de bondad de ajuste y mire que la prueba de bondad de ajuste me va a decir esto. Ahora, usted en el documento escrito no me van a decir, profe, sí da, o profe, es normal. No. Recuerden que el procedimiento de hipótesis tiene 4 pasos. Primero, establecer el sistema de hipótesis. O sea, ustedes me tienen que hablar en términos estadísticos. Yo que voy a revisar esto, ustedes me van a decir, vea, H sub 0, los datos siguen la distribución normal. Y H sub A, los datos no siguen la distribución normal. Eso es un diálogo estadístico con ustedes. Entonces ya yo vengo, miro eso y yo, sí. Después ustedes buscan el estadístico de prueba. Eso lo comparan ¿con quién? Con el valor crítico. Recuerden que el valor crítico siempre va a estar en una tabla. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, pues entonces
se aceptará la hipótesis nula. En caso contrario, se rechazará. Y la conclusión, si se acepta, pues los datos siguen la distribución hipotética propuesta, y si no, los datos no siguen la distribución hipotética propuesta. Eso es todo lo que tiene que ver con prueba de bondad de ajuste. Si tienen alguna duda que concierna frente a eso, pues me dice. Entonces ustedes ahora me van a entregar una parte del trabajo, pero en la segunda entrega, cuando ustedes modelen en ProModel, en cada locación ustedes tienen que ingresar un generador de variables aleatorias. Ustedes tienen tienen que entregarme por escrito estas pruebas. Entonces, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto les aclaro las dudas, y si no, pues ha sido todo por hoy. Le agradezco la atención dispensada. ¿Para cuándo es el trabajo? ¿Ah? ¿El trabajo? Eso está en la plataforma. Yo la fecha no la recuerdo, pero ahí en la plataforma están todas las indicaciones, lo que deben hacer en el trabajo y todo. Ahí en la plataforma esa donde estoy trabajando, ahí está todas las indicaciones que deben tener en cuenta en el trabajo. Es más, hay un documento ahí un librito que los orienta cómo escribir cada sección. Ok, perfecto. Pero entonces esta parte de las pruebas de bondad solamente pues, es para la segunda parte del entregable, ¿cierto? Sí, es para la segunda parte. Entonces igual en esta primera es igual la definición pues del modelo y demás. Sí, ahí están todos ahí dice primera entrega y segunda entrega. Ahí Listo, le pero hace. entonces, profe, la tercera nota que usted va a sacar sería esta primera entrega, No. ¿cierto? La tercera entrega es un examen. Ah, ok. Entonces, ese examen La sí es- cuarta nota, la cuarta nota tiene que ver con las dos entregas, con la primera entrega y la exposición final, y la segunda entrega. O sea, el 20% de la cuarta nota tiene que ver con el proyecto de aula. Y el proyecto de aula se divide en dos partes, la primera entrega y la segunda entrega, incluyendo la exposición. La quinta nota es otro examen. Ah, listo, profe, entendido. Entonces, solamente para confirmar, esta siguiente nota, que es la tercera, sería de esto de pruebas de bondad. Sí, ya esta nota tiene que ver con las preguntas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, muchachos, sin más preguntas, muchas gracias por la atención. Que tengan un buen día. Hacer lo mismo. Listo, profe, muchas gracias igualmente. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Felicidades. Chao.